Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:12 minutos de este miércoles 4 de mayo. ¿Se encuentra la democracia en crisis? ¿Cómo comenzó este ciclo político? ¿Qué posibles síntomas de agotamiento podría estar demostrando? Es de lo que va a reflexionar este próximo viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Neruda de Tres Cantos el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Álvaro Soto Carmona, con quien vamos a hablar unos minutos. Álvaro Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues encantados de charlar unos minutos y pararnos a reflexionar, porque parece que en estos momentos en los que se van empujando las noticias, los eventos, la actualidad nos está llevando por delante, ¿no? Sí, bueno, tenemos un mundo con numerosas incertidumbres y las últimas que se han originado fundamentalmente por la invasión de Ucrania han acelerado la historia. Estamos en un tiempo histórico muy acelerado en donde en muy poco tiempo suceden cosas muy importantes y muy trascendentales. La historia hay veces que es muy aburrida porque no suceden cosas trascendentales. En los últimos años estamos ante un cambio, estamos ante una crisis y eso se nota claramente en los acontecimientos que estamos viviendo. Sí, es algo de lo que seguro le han hablado muchas veces porque es algo que ha aparecido en las conversaciones en los últimos años, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico con la pandemia, con la guerra de Ucrania, todas esas cosas que dices, bueno, muchas veces cuando estás en el momento no ves la trascendencia que puede tener, pero en los últimos años sí que se está percibiendo eso desde los ciudadanos. Sí, yo creo que la apreciación mayor que tenemos que tener es que estamos en un cambio de ciclo político. Desde la posguerra mundial se generó un esfuerzo para ir creando sistemas democráticos y ese esfuerzo en Europa se concretaba, por ejemplo, en el caso francés, en el partido gaullista y en los socialistas. Hoy hemos visto de las últimas elecciones en Francia que los gaullistas no llegan al 7% y el Partido Socialista no superó el 2%. Eso ha cambiado radicalmente. Estamos sobre nuevas bases partidistas en el mundo e incluso culturalmente los valores democráticos de la posguerra mundial son de una generación como la mía, pero que los jóvenes no tienen esos ciertos valores, desconfían de la democracia. Hay encuestas muy potentes en Estados Unidos e incluso en Europa donde los jóvenes desconfían en la clase política, desconfían de los partidos, desconfían del poder judicial, desconfían de las instituciones e incluso apuestan por sistemas que tienden a ser más autoritarios que la democracia que vivimos. Estamos en un cambio y hay que dar respuestas a ese cambio. Vamos a ir un poquito antes, enseguida hablaremos del punto en el que nos encontramos ahora, pero cuando se habla de ciclo político, los ciclos tienen un inicio. En esa conferencia se va a hablar de el inicio de los cambios que llevaron a ese resurgir o a esa creación de las democracias electorales en el mundo, en gran parte del mundo, y el catedrático Álvaro Soto lo fija en varios acontecimientos a mitad de los 70. Sí, yo creo que cuando en el día 25 de abril de 1974 Gran Rolavira Morena inició la revolución de los claveles, se ponía fin a la dictadura más larga de Europa. No olvidemos que la dictadura portuguesa es de los años 20, en el periodo de entreguerra. Y unos meses después cayó la dictadura de los coroneles en Turquía y un año después murió Francisco Franco y se inició el proceso de transición en España. A partir de ese momento se van produciendo acumulación de procesos de facilitar las transiciones en África, países tan importantes como África del Sur va a sufrir una importante transición y el fin del apartheid. En América Latina la doctrina de la seguridad nacional había implantado dictaduras durísimas pero que van ahí cayendo, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y en el conjunto de los mundos, con el colapso del mundo comunista, van apareciendo nuevas democracias. De hecho, si en el 1974 había tan solo el 27% de democracias en el mundo, en el 2018 había el 74%.
Es decir, se había avanzado y se había pensado desde los politólogos, básicamente, que habíamos llegado al fin de la historia, es decir, habíamos llegado al triunfo de la democracia, pero no es cierto. Habían aparecido alternativas. Es cierto que había desaparecido la legitimidad revolucionaria. Ya la lucha de clases no era el elemento central para el cambio político, sino había aparecido algo mucho más preocupante: las revoluciones teocráticas a partir de la revolución en Irán de 1979. Ya hay una parte del mundo, sobre todo en el mundo musulmán, donde la teocracia se erige como una nueva forma de dominio político. Y luego tenemos todavía algunos países que siguen con la ideología comunista, algunos muy influyentes como la República Popular China, otros muy preocupantes como Corea del Norte, o otros persistentes en el error como el caso de Cuba. Señor Soto, hablamos de, por ejemplo, acaba de nombrar pues el mundo árabe. Hubo una etapa que también en este ciclo, porque me gusta esa imagen de ciclo, en el que también vivimos la primavera árabe, ya que hablábamos de esos países, pero el 15M, también varios movimientos, el movimiento pingüino en Chile, también un momento en el que se pedía, bueno, pues protestar y también participar de otra forma de parte de la sociedad, ¿no? También hubo ahí un punto del que parece que fue muy lejano, pero que no es tan lejano, ¿no? Sí, es cercano, pero cometimos errores. Cuando aparece la primavera árabe, pensamos que son movimientos democráticos. Nos equivocamos, no eran movimientos democráticos. De hecho, lo que se ha provocado es una involución en el mundo árabe con países en descomposición, por ejemplo, Libia, o países en guerra civil, como por ejemplo Siria. De todos los países que participaron en la primavera árabe, el único que había hecho algún avance significativo en el camino democrático era Túnez, y Túnez ha caído en los últimos meses en un proceso claramente de involución política. Por tanto, la esperanza democrática no era lo que estaba sucediendo en aquellos países, pese a que desde Occidente pensábamos que era así. En cuanto a los movimientos sociales, muy interesante estos movimientos que han aparecido. El 15M es muy representativo porque lo vivimos muy activamente en España, pero son movimientos que lo que tienen es una nueva composición. Ya los movimientos sociales no están centralizados en la clase obrera, que ha perdido cada vez una mayor presencia en los mismos, y se han debilitado los sindicatos, sino movimientos sociales están en los jóvenes, en las mujeres, y en aquellos países donde existen indígenas se incorporan también los indígenas. Son unos nuevos movimientos sociales que se funcionan sin liderarlos, claro, a través de las redes sociales, son violentos en algunas ocasiones, y tienen una desconfianza a las democracias, no nos representan, tienen una crítica muy severa al sistema económico por las profundas desigualdades que existen. No tienen un proyecto revolucionario, no tienen un proyecto alternativo, pero tienen una crítica muy seria, muy asentada en torno a lo que está sucediendo. En el caso español, la pena fue que una parte del movimiento del 15M terminó por convertirse en partido político, y finalmente cayó en los mismos vicios y en los mismos errores que los partidos políticos, y por tanto se desestribó en buena parte el movimiento de renovación. En el caso francés, en cambio, han aparecido movimientos alternativos, como es el caso de Chalecos Amarillos, que son movimientos antiglobalización, que tienen fuerza en los medios rurales y que se han extendido a los medios urbanos, por ejemplo, el caso de Marsella o el caso de París. Y espectacular el caso chileno, que a partir del gran movimiento de protesta que hubo por la subida de tarifas del metro, que es un banderín de enganche, se ha puesto en cuestión todo el proceso de transición a la democracia, por ser reformista y por crear esperanzas que luego no se llevaron a cabo, y obligó al gobierno a la convocatoria de un proceso constituyente. En Chile lo que hemos asistido es a la refundación del Estado. Y voy a decir algo que tiene que ver con España.
El proceso de transición a la democracia en Chile era muy similar al español, era reformista. Bien, en Chile el incumplimiento de las reformas y de las promesas han llevado a la refundación del Estado. ¿Puede pasar eso en España? Claro, porque a mí me gustaría llegar a este momento actual. Hemos ido dejando, o ha ido dejando Álvaro Soto, algunas pinceladas de esos síntomas de agotamiento, pero me gustaría analizar más en ese momento en el que nos encontramos. Hablábamos de la desconfianza en la democracia, en las instituciones y también un desapego de ellas, ¿no? Sí, hay una desconfianza primero en los partidos políticos. Los partidos políticos se han fragmentado mucho, tienen un liderazgo escaso, no funcionan democráticamente y están sumidos en una profunda falta de ideas y en algunos casos en una profunda corrupción. Esto hace que los ciudadanos se alejen de los partidos políticos. Hay una desconfianza en los gobiernos. Tanto en el Latinobarómetro para América Latina o en Eurostat para Europa, que son las grandes fuentes de información, pues cualquiera ve cómo los ciudadanos desconfían de lo que dicen los gobiernos, mienten mucho y crean incertidumbres, y los ciudadanos no se sienten acompañados por los propios gobiernos. Hay una desconfianza en el Poder Judicial, porque también está sumido con estos elementos de corrupción. Si usted mira cuáles son las instituciones que más confianza tienen actualmente, son curiosamente las iglesias, en el caso de América Latina. La subida de Bolsonaro solo se puede explicar por la subida de los evangelistas en Brasil. El ejército, que era una institución que estaba muy desprestigiada en los años 70, se ha convertido en una institución bastante más prestigiada, porque el ejército habla de una cierta politicidad, de nacionalismo, que es lo que se echa de menos, y en algunos casos hay algunas instituciones como las ONG que también tienen una fuerte confianza. Hemos asistido a un traslado, a una transferencia de las confianzas en los sistemas clásicos de la ciencia política para la gobernanza a unos sistemas fuera de esa gobernanza que son alternativas. Y eso es preocupante, porque lo que no sabemos es lo que va a pasar. Claro. Lo que no sabemos es qué democracia nos va a llevar a eso, o si nos va a llevar a una ausencia de democracia. Claro. Es que esa era la pregunta obligada que le iba a hacer. ¿Ahora qué? Porque también en esa charla va a hablar de los populismos, de la polarización, del lenguaje de descalificación que ahora mismo tienen también los propios líderes políticos y todo ese escenario de tensión, ¿no?, que todos estamos percibiendo en los últimos años y que cada vez lo percibimos más. Ya me ha avanzado que es difícil, ¿no?, tratar de presagiar qué va a pasar. Sí, porque nos falta un modelo alternativo. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo con mis estudiantes de que cuando sucedió la crisis de 1929, que murió la economía mundial, el sistema capitalista, nadie pensaba que el modelo alternativo iba a ser una mayor intervención del Estado para salvar el modelo capitalista, es decir, Keynes. Hoy no tenemos ningún modelo alternativo al modelo actual democrático donde existe esa desconfianza. Por tanto, andamos a ciega sobre lo que hay. Yo sí creo que podemos tener una salida democrática, pero será una salida democrática diferente a la actual, porque la actual nos lleva a una desconfianza hacia los actores centrales de la misma. Y luego tenemos una desconfianza, y con mucho motivo, del sistema económico. No estoy planteando una alternativa al sistema capitalista porque la alternativa que existió en su momento con las economías planificadas en el modelo del socialismo real fue un fracaso absoluto. Pero sí es verdad que si no amortiguamos, si no luchamos contra las desigualdades sociales, el sistema se convierte en un sistema absolutamente perverso. Absolutamente perverso. Y eso tiene que llevar a decisiones para incentivar, yo creo que elementos propios del estado del bienestar. Y luego hay una desconfianza internacional. ¿Por qué? Porque el Estado era el actor principal de las relaciones internacionales. Hoy el Estado ha menguado y ya no es el actor principal. Hay empresas multinacionales que tienen más presupuesto que cualquier Estado.
y por tanto son más fuertes. Hay medios de comunicación que tienen también más presupuesto y más medios para llegar a los ciudadanos. A ONG que también los tienen. Estamos cambiando los actores internacionales en un marco de desconfianza generalizada. Y por supuesto las instituciones internacionales están inutilizadas. ¿Qué papel tiene la ONU en la actual crisis de Ucrania? Es absolutamente marginal, no sirve para las funciones que se creó. Parece que solo funciona una organización de tipo militar como es la OTAN o los acuerdos bilaterales China-Rusia. Pues eso está también cambiando y eso evidentemente tenemos que buscar un elemento que le dé una coherencia, porque si no hay coherencia lo que prima es el conflicto. Pues ya ven, qué interesante, cuántos aspectos, cuántas aristas, este análisis que va a llevar a cabo el catedrático de la Universidad Autónoma Álvaro Soto Carmona este próximo viernes 6 de mayo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Neruda de Colmenar Viejo. Será muy interesante escuchar sus palabras como lo ha sido en estos minutos. Álvaro Soto, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto.